Se me había olvidado empezar a grabar. Entonces empiezo a grabar a partir de este momento. Entonces, quedamos. En este caso, lo que vamos a tener entonces es segundo renglón de esta sumatoria, representa el segundo renglón de la matriz. Luego tenemos F31 delta 11, pues vale F31. Los siguientes términos, F32 delta 12, F33 delta 13, F31 delta 21 valen 0. Y luego llegamos al término F32 delta 22. ¿Cuánto vale? F32. F33 delta 23 vale 0. F31 delta 31 vale 0. F32 delta 32 vale 0. Y F33 delta 33, ¿qué vale? F33. El tercer renglón que corresponde con el tensor renglón de la matriz con la que estamos describiendo a FIJ. Entonces vamos cancelando renglón por renglón y a final de cuentas, ¿qué nos queda? Exactamente los términos de el tensor FIJ. Entonces, FIJ delta KJ, ¿a qué es igual? A FIK, donde FIK pues es lo mismo que FIJ. Cambiamos los índices, sí, pero sigue representando un tensor de segundo, al tensor de segundo orden denominado F mayúscula. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, ¿para qué nos sirvió la notación índice? Para representar de una manera simplificada, sin tener que hacer todo este desarrollo, representar la operación de F por un operador identidad. Muy bien. Muy bien. Esta es donde iniciamos la sesión de hoy. Esta operación que yo recuerde no la habíamos hecho. Entonces, tengo alfa, que es un escalar, por delta IK, que es un operador, identidad, una delta de Kronecker, delta JL, otra delta de Kronecker, HKL. Vemos cuántos términos o cuántos índices están repetidos. Me encuentro que la I, pues no está repetida, que yo la vea por acá. Entonces la I es un índice libre. La K sí está repetida. La K es un índice falso. Luego, la J, pues que yo visualice aquí, no está repetida. Entonces es un índice libre. La L es un índice falso. Muy bien. Entonces tenemos aquí 2, 4, 6 índices. Y le pregunto, empiezo con Cruz Rodríguez, ¿cuántos de esos 6, cuántos índices son libres y cuántos son falsos? Por favor, compañero Cruz Rodríguez. ¿No? Está durmiendo. Bueno, Daniel Moreno, por favor, o Samir, ya Samir abrió su micrófono. Samir, usted quería participar. Tendría dos índices libres. Así es. ¿Qué son? Que serían I y J. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos los demás están de acuerdo? Espero que sí. Sí. Muy bien. Perfecto, gracias. Y a ver, Samir, ¿cuáles son los índices falsos? Los índices falsos serían K y L. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿el tensor resultante qué rango va a tener? Un rango 2, una matriz de 9. Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, estrictamente, a final de cuentas, hacemos toda esta operación, pero lo que vamos a llegar es ahora a H y J, que son los índices libres, a H y J operado por H y J con subíndices, perdón, ya lo dije, discúlpenme, se me fue aquí la idea. H subíndices y J, ¿no? Que son los subíndices libres. Entonces, tenemos esto, ¿no? Tenemos, si hacemos esta operación, delta JL, HKL, que fue lo que les dije, lo que tenemos que hacer es ir asociando, aplicar propiedades de asociatividad
Entonces vamos a tener un tensor que ahora se llama, la L es el índice repetido, es el índice falso. Entonces vamos a tener un tensor que ahora vamos a llamar HJK. Y luego HJK lo vamos a operar por delta IK. Al operarlo por delta IK, las K se cancelan y nos queda HIJ. Entonces el resultado final es el escalar, que ese nunca lo tocamos, por HIJ. Y HIJ es igual a HKL. O sea, escribir todo esto equivale a escribir esto que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Varios ya están pensando por ahí, bueno, esto es hacerle al tonto. O sea, ¿para qué escribo tanto si voy a llegar a lo mismo? Lo que sucede es que muchas veces en los desarrollos nos van a aparecer esos índices, nos van a aparecer índices repetidos. Entonces, si entendemos el concepto, esto nos va a permitir ir simplificando y, por ejemplo, llegar, en este caso, de un operador o de una operación que aparentemente resulta muy compleja a una operación muy simple. No sé si está la idea para todos de lo que se hizo aquí. ¿Sí? Ustedes me dicen. Muy bien. Entonces, HKL y HIJ, ¿qué van a hacer? Van a hacer exactamente lo mismo. Y alfa HIJ es igual a alfa delta IK, delta JL, HKL, ¿no? O sea, llegamos exactamente al mismo tensor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda del uso de la delta? No, profesor. Muy bien, gracias. Continuamos entonces. Muy bien. Ahora tenemos este operador. Tenemos gamma, que es un escalar por delta IJ, por delta KL, por AKL. Muy bien. Índices falsos, ¿cuántos? 2. 2. 2, la K y la L. Índices libres, la I y la J. Nada más que aquí, fíjense, alguien ya me puede decir, como teníamos la operación anterior, sí, también teníamos 2 índices libres y 2 índices falsos, ¿sí? En la operación anterior. Aquí tenemos 2 índices falsos y 2 índices libres. Entonces, nada más que aquí nos tenemos que ir con cuidado. No es la misma operación que en el caso anterior. ¿Por qué? De nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es aplicar la asociatividad, o sea, tomar dos operaciones, vamos a decir, una operación primero, o sea, un producto primero, en este caso que es delta KL por AKL. ¿Por qué? Porque son los que están juntos, los que son adyacentes, por eso lo operamos así. Tenemos, para poder asociar, tenemos que tener elementos que son adyacentes. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? En el caso anterior, que teníamos JL, HKL. Cuando hicimos JL, HKL, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos un tensor cuyos tensores son JK, o sea, cuyos índices, perdón, son JK. Ahora, en este que tenemos acá, los índices, ¿cómo van a ser? Se cancela la K porque es falso y se cancela la L. Entonces, pregunto, delta KL por AKL, ¿qué va a ser? Ese producto, ¿a qué nos da lugar? A 1. 2 índices falsos. ¿A qué se da lugar, Raúl? A ver, Raúl, que abrió su micrófono. ¿A qué damos lugar? Ahí, de hecho, está. A 1, ¿no? En realidad damos lugar a doble K. ¿Y a doble K qué representa? Representa la traza. Entonces, poner gamma, delta IJ, delta KL, AKL es diferente que poner un escalar. Alfa o gamma son escalares, ¿no? Delta IK, delta JL, HKL. ¿Por qué?
por la forma en que pusimos, el orden en que pusimos los subíndices. En este caso, el término delta y el término A tienen, delta KL y AKL tienen los mismos índices. Entonces, al hacer la operación, lo que nos van a dar es un tensor de rango 0. Y ese tensor de rango 0, ¿qué es? Es un escalar. Y ese escalar habíamos demostrado anteriormente que era igual ¿a quién? A la traza del tensor. Entonces, gamma por delta IJ por delta KL por AKL va a ser igual a gamma por un tensor de segundo rango, que es un tensor identidad, por ARR. Entonces, esto, ¿sí? Lo que tenemos es, permítanme tantito, AKL era esto, ARR es un escalar, que es igual a A1 más A2 más A3. Entonces, gamma por delta IJ por AR es gamma por la traza de A, A1 más A2 más A3, que tenemos ahí, por un tensor, un operador identidad, ¿sí? Entonces, este resultado, esta operación y este resultado que tenemos aquí es muy diferente a la operación que teníamos anteriormente. Esta operación, ¿a dónde nos llevaba? De nuevo, al tensor H. Ahora, esta operación ¿a qué nos lleva? A el escalar gamma por la traza del tensor A, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo expresamos? Ahí en la parte inferior está cómo lo expresamos. Queda la idea del por qué y la diferencia. Entonces, la notación índice, el uso de los subíndices nos permite, bajo los mismos, aparentemente bajo los mismos operadores, llegar a resultados diferentes. O sea, esto tiene una muy diferente interpretación que el término que habíamos puesto. Gamma, delta IJ, delta KL, AKL, representa un término muy diferente, ¿sí? A alfa, delta IK, delta JL, HKL. ¿Queda la idea? A ver. Ahí está, ahí está. A ver, preguntas, dudas, aclaraciones. Ustedes me dicen. ¿Lo puede dejar unos segundos, profesor? Claro que sí, ahí está. ¿Sí? Entonces, reitero, la notación índice, si nos queda claro, nos permite jugar, nos permite simplemente jugando con los subíndices, desarrollar operaciones totalmente diferentes, llegar a resultados totalmente diferentes. ¿Cuántos términos teníamos aquí? Un tensor rango 0 y 3 tensores rango 2, ¿sí? Los multiplicamos y esta operación aquí nos dio lugar a un escalar, o sea, gamma por la suma de A1 más A2 más A3, es un nuevo escalar que podríamos llamar beta. Entonces vamos a tener beta multiplicado por una matriz identidad o por un operador de rango 2, un operador identidad en rango 2. En cambio, en el caso anterior, alfa por delta IK, delta JL, HKL, o sea, de nuevo, el producto o la operación producto entre un tensor de rango 0 y 3 tensores de rango 2, lo que nos dio fue un escalar por un tensor de rango 2 que es exactamente igual al que nosotros teníamos al momento de partir. O sea, HKL y HIJ representan el mismo tensor. Muy bien. ¿Está la idea? Ustedes me dicen. A ver, Luis David Tejada debe de ser. O Tejeda, no sé. Luis David, ¿queda la idea? Sí, todo claro, profesor. Muy bien, muchas gracias. Si alguien tiene duda,
nunca duden en preguntar, levantar la mano, abrir el micrófono, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Con esto, hasta aquí, hacemos la revisión del uso del operador identidad o delta de Kronecker. Entonces, ahora vamos a entrar en un operador, en la aplicación de un operador que es un poco más difícil de visualizar. Este operador, ¿sí? Este auxiliar de escritura, normalmente lo escribimos con una épsilon, IJK, o KLM, o NMS, o sea, épsilon y 3 subíndices. O sea, el operador épsilon es un tensor de rango 3. Muy bien. ¿Cómo se describe? Muy bien. Cuando los subíndices I, J y K son, vamos a decir, son 1, 2, 3, o 2, 3, 1, o 3, 2, 1, se dice 3, a ver, déjenme ver eso. En orden natural es 1, 2, 3, luego sería 2, 3, 1, y luego sería 3, 1, 2. Muy bien. Cuando tenemos las 3 permutaciones que están en la parte superior, el valor del permutador es más 1. O sea, dicho de otra manera, épsilon 1, 2, 3 es igual a épsilon 2, 3, 1, es igual a épsilon 3, 1, 2 y vale 1. Luego, si permutamos en sentido contrario, en sentido antinatural se le llama, y entonces tenemos 1, 3, 2, luego 3, 2, 1, y luego 3, 2, 1, y luego sería 2, 1 y 3. Entonces tenemos 1, 3, 2, luego 3, 2, 1, y luego 2, 1, 3. En este caso, cuando tenemos épsilon 1, 3, 2, épsilon 3, 2, 1, épsilon 2, 1, 3, el valor de épsilon es menos 1. Muy bien, cualquier caso diferente de épsilon, donde, por ejemplo, se repitan los subíndices 1, 1, 1, o por ejemplo 1, 1, 2, o por ejemplo 2, 1, 2. En este caso, lo que tenemos es que épsilon va a ser igual a 0. ¿Sí? No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que hemos dicho es permutaciones naturales. 1, 2, 3. O sea, las permutaciones naturales en este caso van en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? El permutador vale 1. Luego, tenemos permutaciones antinaturales. ¿Sí? ¿Cómo serían esas permutaciones? Sería 1, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3. ¿Sí? Entonces, en este caso, el permutador, ¿cuánto vale? Vale menos 1. ¿Sí? Y todos los demás, o sea, en cualquier caso en que se repitan los subíndices, el permutador vale 0. Todos estos casos que tenemos aquí son igual a 0. Muy bien. Un permutador épsilon o un auxiliar de escritura épsilon, ¿sí? Lo que representa es un tensor de rango 3, ¿sí? Ese tensor de rango 3, ¿cuántos términos tiene? Emilio Galnares, por favor, Emilio. Aquí estoy, profe. A ver, un tensor de rango 3, ¿cuántos términos tiene, Emilio? Es un tensor ese tensor, ¿cuántos términos lo describen? Deberían ser 81. No, acuérdese, 3 al cubo. Entonces, 3 por 3, 9 por 3, 27. 27. Ok. Cierto, 27, ¿no? Ajá. Entonces, de esos 27, 3 valen 1, 3 valen menos 1 y por consecuencia hay 21 términos que valen 0. 0. ¿Estamos? Muy bien. Sí.
Perfecto, queda la idea. Muy bien. Entonces, ¿para qué nos puede servir? La forma más simple es para que podamos representar en notación índice el producto cruz. El producto cruz, ¿para qué nos ha servido? ¿Qué nos genera? El producto cruz lo desarrollamos o nos lo explicaron como el producto entre dos vectores, en donde dos vectores nos generan un plano o definimos un plano a partir de esos dos vectores, y el tercer vector, ¿cómo va a ser con respecto al plano definido por los dos anteriores? Va a ser perpendicular. Perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo sabemos o desde el bachillerato o desde el primer año de la licenciatura. Entonces, ¿cómo le hacemos si estamos trabajando con notación índice? Bueno, A, producto cruz B o producto vectorial, que es como también lo llamamos, lo vamos a expresar así. Epsilon I JK AI BJ. Índices falsos, pregunto. A ver, Raúl, ¿qué índices falsos están ahí? ¿Y qué índice libre existe? Raúl, por favor. El único índice libre es K y I y J son falsos. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cuál será el rango del tensor? 3. No. No, perdón, 1 y el número de elementos. Totalmente de acuerdo. Entonces, en un producto cruz pasamos de dos vectores a un nuevo vector perpendicular a los descritos originalmente, al plano descrito por los dos vectores originales, ¿no? Entonces, entre otras cosas, para eso nos va a servir el permutador o índice de Levi-Civita, ¿sí? Ese índice de Levi-Civita, entonces, lo que vamos a hacer es esto. Lo que nos enseñaron en nuestro curso, sea, no sé, temas selectos en el bachillerato, en el tercero de bachillerato, o en el curso de, ¿qué sería? De álgebra, ¿no? De álgebra de aquí de la licenciatura, nos dijeron, bueno, el producto cruz lo desarrollamos así. Decimos A2 por B3 menos B2 por A3, A2 por B3 menos A3 por B2 en dirección 1, ¿no? Y luego, el siguiente término que decimos es A3B1 menos A1B3, A3B1 menos A1B3, aquí recuerden que hay un signo menos. Esto es normalmente como se los enseña, ¿no? Les dicen, el primer término es positivo, luego va negativo, luego va positivo. Entonces, lo estamos haciendo tal como se los enseñan. Yo estoy más acostumbrado a tomar de una vez el positivo, A3B1, ¿sí? Menos B3A1, y esto va en dirección 2. Y el último término es ¿cuánto? A1B2 menos A2B1. A1B2 menos A2B1 en dirección 3. Y este es un nuevo vector, entonces tenemos A cruz B es igual a C, ¿no? ¿Alguna duda ahí? Muy bien, perfecto. Eso es lo que tenemos como resultado. Si usamos ahora el índice de Levi-Civita, muy bien, tendríamos que desarrollarlo. ¿Cuántos términos tendríamos aquí en el desarrollo? 27 términos, ¿sí? Muy bien. Muy bien, a ver. Ahí están esos 27 términos. Voy a ir primero, ¿qué hacemos primero? Ir modificando el tercer índice. Muy bien. Entonces tomo epsilon 1, 1, 1. I y J, ¿cuánto valen? Valen 1. Entonces va a ser A1, B1. Luego tengo epsilon 1, 1, 2. Aquí está. Luego, ¿cuánto vale I y cuánto vale J? Valen 1. Luego tengo epsilon 1, 1, 3. Aquí está. ¿Cuánto vale por qué multiplicamos por A1 y por B1, no? Recuerden ustedes que estamos tomando los dos índices iniciales, son los dos índices de la A y de la B. Entonces, hasta aquí estamos, llevamos el tercer término. Siguiente término, A1, 2, 1, ¿sí? Entonces, ¿por qué multiplicamos? A lleva subíndice 1, B lleva subíndice 2, ¿sí?
Muy bien. ¿Qué índice libre nos queda? El tercero, que es un 1. Luego tenemos epsilon 1, 2, 2. De nuevo, por A1, B2. Luego, epsilon 1, 2, 3, A1, B2. Muy bien. Hasta aquí, o hasta antes de que yo mencionara este término, todos los demás, ¿por qué estaban multiplicados? Por 0. Epsilon 1, 1, ¿cuánto vale? 0. Epsilon 1, 1, 2, ¿cuánto vale? 0. Epsilon 1, 1, 3, ¿cuánto vale? 0. Epsilon 1, 2, 1, ¿cuánto vale? 0. Epsilon 1, 2, 2, ¿cuánto vale? 0. ¿Queda claro por qué? ¿Quién me lo dice? Sí, Sí, profe. profesor, es por la regla que mencionamos hace rato, si se repiten dos de los índices para epsilon. Que es igual a 0. Igual a Entonces, en todos estos casos que leí o que mencioné, cuando menos dos índices se están repitiendo. Muy bien. En cambio ahora, tengo epsilon 1, 2, 3 que multiplica a A1 por B2. A1, B2, el producto de los términos A1 por B2, ¿por cuánto está multiplicado? Por 1. Por uno ¿Sí? positivo. 1 positivo, exactamente. Luego, tenemos 1, 3, 1 es igual a 0 por A1, B3. Luego, 1, 3, 2. Aquí ya tengo los tres índices, son diferentes. ¿Pero en qué sentido va? Va en sentido la permutación negativa. Entonces, epsilon 1, 3, 2, ¿cuánto vale? Menos 1. Menos 1 por A1, B3. Muy bien. Este término, A1, B3, ¿en qué dirección va? En el índice, la dirección del índice libre. Entonces, 1 y 3 se están repitiendo, pero 2 nos queda libre. Entonces, este término A1, B3 está multiplicado por el vector unitario en dirección 2. No sé si queda la idea. Al igual que el primer término que había resultado multiplicado por más 1 estaba operado por un vector unitario en dirección 3. No sé si estamos de acuerdo aquí en este de aquí. No sé si el cursor aparece. Espero que sí. Entonces, A1, B2 va en dirección ¿qué? Va en dirección 3. Muy El bien. índice libre. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes me dicen. Luego, ¿Podría epsilon. regresar la diapositiva anterior, por favor? A ver, ¿cuál? La anterior. A ver. ¿Esta? Sí. Ahí acuérdense que ahí lo único que estamos haciendo es recordar un concepto, que es la forma, como nos definieron, que se escribía más que se escribía, que se desarrollaba un producto cruz o producto vectorial, ¿sí? Entonces, teniendo muy claro cómo se desarrolla el producto vectorial, podemos entender por qué este operador, ¿sí? Epsilon o índice de Levi-Civita o permutador, ¿sí? Puede ayudarnos a describir un producto cruz, ¿sí? O un producto vectorial cuando estamos trabajando en notación índice. Alguien puede pensar, bueno, qué tontería, ¿no? Si ya nos enseñaron cómo hacerlo, ¿para qué nos meten esta complicación? No es ganas de meterlos en una complicación, sino es simplemente ver una aplicación que puede tener el uso del índice de Levi-Civita. O sea, si ustedes usan notación índice, no pueden hacer directamente o no pueden expresar directamente el producto cruz. Para expresar el producto cruz, siempre se va a necesitar del índice de Levi-Civita, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto era el resultado y ahora lo hacemos desarrollando las permutaciones, ¿sí? En el primer renglón nos quedaron dos términos. Uno que va en dirección, habíamos quedado en dirección 3, que es A1, B2,
y otro que va en dirección C3. en dirección 2, pero que lleva signo negativo, ¿no? Quedamos que epsilon 1, 3, 2, A1B3 es igual a A1B3 con signo multiplicado por -1, ¿sí? Continuamos en el segundo renglón, nos fijamos en el segundo renglón. Primer término representa una multiplicación por 0. Segundo término, otra multiplicación por 0. Tercer término ya no es multiplicación por 0. Tenemos 2, del 2 me regreso al 1 y luego al 3. La permutación, ¿cómo es? Es una permutación antinatural o negativa. Epsilon 2, 1, 3, ¿cuánto vale? Vale -1. Muy bien, para eso me regreso lo que sea necesario a las definiciones. ¿Qué epsilon habíamos dado? El 213 me parece, ¿no? Era el que estábamos mencionando. ¿Cuánto vale? ¿O era el...? Sí, me parece que era ese. Ahorita regreso. A ver, estábamos aquí en el segundo renglón, ¿no? 213, sí. Es -1, entonces A2, B1 están multiplicados por -1 y el vector unitario que nos queda, ¿en qué dirección va? Va en dirección 3. El índice libre aquí, ¿cuál es? Es el 3. Luego, el siguiente término, epsilon 221 es 0, el siguiente epsilon 22 es 0, el siguiente epsilon 223 es 0, el siguiente epsilon 231. Entonces, de 2 paso a 3 y luego paso a 1. ¿Cómo es la permutación aquí? Es una Positiva. permutación natural, positiva. Entonces, estoy multiplicando por un +1. Entonces, tengo A2, B3 en dirección 1, ¿sí? Con signo, todo esto con signo positivo. Siguiente término, epsilon 232 es 0, 233 es 0, 311, tercer renglón, 311 vale 0, 312 no vale 0. Tengo 3, luego del 3 Positivo. paso al 1 y luego paso al 2. ¿Cuánto vale ahí? 1. Es natural. 1, exactamente. ¿Y en qué dirección va? En la Va dirección. en dirección 2. El índice libre es el No, 2. 3. ¿Sí? Muy bien. Siguiente término está multiplicado por 0. Siguiente término no está multiplicado por 0. Tengo 3, regreso a 2 y luego regreso a 1. Es un -1, ¿sí? Entonces, aquí estoy mal, aquí hay un error, ¿eh? Es A3, bueno, déjenme ver si lo puedo corregir ahorita de una vez. Si me deja esto salir. No quiere salirse de la presentación. Se traba a Son veces. todos los de ese renglón, ¿verdad? Son A3. ¿Mande usted? Son todos los del renglón. Ajá. Todos los del renglón. Sí, todos desde aquí en adelante. Aquí está mal. Aquí tendría que ser epsilon 321. Esto es -1. Tendría que ser A3. Aquí esto no es un 2. ¿Sí? Esto no es un 2. Esto es un 3 por B2. ¿En qué dirección? En dirección 1. ¿Sí? Es que aquí luego he tenido problemas con la máquina porque no quiere escapar de no quiere salir de la presentación para que pudiéramos hacer la corrección aquí. Profesor, ¿puede poner la primera de este permutador epsilon de Levi-Zeta? Donde estaban las propiedades. A ver, esta es la primera. A ver, ahí está. Sí, esa, tantito, por favor. Sí, Sí, ya, gracias. ándele. Muy bien, regreso entonces. Entonces, estamos detectando aquí un error. Yo lo corrijo y ya en las presentaciones lo pongo bien, lo que subamos lo pongo bien.
Hasta ahorita aquí me di cuenta de esto. Luego, entonces, aquí tendríamos -1, ¿sí? Muy bien, aquí sería entonces -1 por A3, B2, vector unitario en dirección 1. Siguiente término es una multiplicación por 0. Siguiente término es una multiplicación por 0. Siguiente término es una multiplicación por 0. Siguiente término, el epsilon 332 es una multiplicación por 0. Y siguiente término también es una multiplicación por 0. Entonces, todos aquellos valores de epsilon o términos de epsilon o términos en epsilon en donde se repitan índices son iguales a 0. Muy bien, entonces epsilon ij, a y bj nos va a quedar epsilon 1, 2, 3, A1, B2. Aquí está, ¿no? Luego, epsilon 2, 3, 1. A ver, aquí está. Bueno, está bien. Epsilon 2, 3, 1, que no sé dónde está. 2, 3, 1 es A2, B3. Déjenme ver. 2, 3, 1 está aquí, ¿no? Aquí está. 2, 3, 1 está aquí. ¿Sí? Muy bien. Luego, epsilon 3, 1, 2. Epsilon 3, 1, 2 está aquí. ¿Sí? Luego, epsilon 2, 1, 3. Epsilon 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, ¿en qué renglón está? 2, 1, 3 está aquí, ¿sí? ¿Cuántos términos debo de tener aquí? 2, 4, 6. 1, 2, 3 es positivo. Muy bien. 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1 es positivo. 3, 1, 2 es positivo. 1, 3, 2 es negativo. 3, 2, 1 es negativo. 2, 1, 3 es negativo. ¿Sí? Entonces, muy bien. Epsilon 1, 2, 3, 2, 3, 1 y 3, 1, 2, como habíamos dicho, es positivo. El 1, 3, 2, el 3, 2, 1 y el 2, 1, 3 es negativo, que es lo que habíamos dicho. ¿Sí? Ahí están. ¿Sí? Y entonces sustituyo las epsilon por el operador que representan, que es un +1 o un -1. Y entonces, perdón, ¿sí? Perdón, entonces, lo que tenemos aquí es, otra vez sonidos ambientales. Muy bien. Bueno, a ver, entonces, tenemos epsilon ij, a y bj, nos va a quedar. Vamos a ponerlo así. Epsilon 1, 2, 3, A1, B2, nos queda en dirección ¿qué? 3, aquí está. Epsilon 2, 3, 1 por A2, B3 nos queda un +1 en dirección ¿qué? En dirección 1. Luego, lo que sigue, epsilon 3, 1, 2, nos queda positivo. ¿Y en qué dirección? En dirección 2. Aquí están los tres primeros con sus vectores unitarios. Y los que siguen, epsilon 1, 3, 2, epsilon. Entonces, 1, 3, 2, A1, B3, signo negativo, ¿en qué dirección? En dirección 2. Luego, el 3, 2, 1, ¿sí? A3, B3 nos queda A3, B2, perdón, A3, B2 nos queda multiplicado por -1. ¿En qué dirección? En dirección 1. Y el último, epsilon 2, 1, 3, que sería un -1 por A2, B1, y entonces nos queda A2, B1 con un signo menos. ¿En qué dirección? En dirección 3. ¿Qué sería lo último que tendríamos que hacer? Agrupar por vectores unitarios. ¿Sí? Ahí están los vectores unitarios, los vamos indicando. ¿Sí? Ahí están cómo nos han quedado los vectores unitarios. ¿Sí? Y agrupamos con base en sus vectores unitarios. Entonces, nos va a quedar
A2B3, estamos de acuerdo, en dirección 1, menos A3B2, insisto, agrupados por el vector unitario 1. Luego, ¿qué es lo que vamos a tener? Luego, buscamos vector unitario 2, A3B1, menos A1B3, vector unitario 2, ahí está. Y por último, vamos a tener en dirección 3, A1B2 menos A2B1. ¿En qué dirección? En dirección de 3. Está la idea de la aplicación del permutador o índice de Levi-Civita. Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, delta y épsilon, ¿qué son? Son definiciones que nos ayudan a escribir cuando estamos usando notación índice. Son auxiliares de escritura, no más que eso. Son definiciones, no tenemos que encontrar una justificación de por qué son de una forma o de otra. Simplemente son auxiliares de escritura. Muy bien. Muy bien. Entonces, A, producto cruz B, es igual a épsilon IJK, AI BJ. ¿Sí? Es lo mismo. Si estamos en una forma general de escritura, pondríamos A, producto cruz B. Si estamos usando notación índice, pondríamos, para escribir lo mismo, pondríamos épsilon IJK, AI BJ. Ambas representaciones representan exactamente lo mismo, ¿sí? Que es lo que acabamos de ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, creo que todo esto, bueno, a final de cuentas, pues estamos en el producto cruz. Ya sabemos que esto tiene que ser en el espacio de los reales en 3 dimensiones, entonces no hay ningún producto. Ya sabemos que C es perpendicular al plano definido por A y por B. Creo que esto ya son cosas que no corresponden a este curso. Ya sabemos la definición también de que A cruz B es magnitud de A, magnitud de B, por el seno del ángulo entre estos dos. También eso ya lo sabemos, ¿sí? Estos son definiciones del curso, de su curso de álgebra, ¿no? Entonces tenemos A y B, ¿sí? Y lo que generamos es un vector perpendicular a los dos originales. Todo eso no corresponde ya a el curso actual, simplemente estamos recordando conceptos de esos cursos anteriores. Sabemos también que si hacemos B cruz A, ¿qué es lo que tendríamos entonces? Lo que tendríamos es el mismo vector, pero en dirección contraria, ¿no? O sea, al invertir los operadores, lo que hacemos es cambiar la dirección del vector resultante. Todo esto son conceptos conocidos para nosotros, ¿sí? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. ¿No? No, profesor. Muy bien. Entonces, por ejemplo, a ver, entonces con esto tenemos lo que son los antecedentes matemáticos para el curso. Aquí dejaría yo la parte del álgebra lineal, que de alguna manera, pues ya conocen ustedes. Lo que hicimos, además de hablar de álgebra lineal, fue hablar del uso de una notación índice. Eso fue lo que hicimos en esta parte del curso. Con esto damos por terminado el tema 1 y ya damos paso entonces a poder tener una primera tarea en donde se revisen estos términos. Muy bien, entonces ahora, como no quiere salirse aquí de la presentación, me voy a ir a déjenme ver, voy a cambiar pantalla. Espero que ahí cambie la pantalla. ¿Cambió pantalla? Sí. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Si ustedes revisan en su, permítanme aquí nada más. Si ustedes revisan en su temario, el tema 2 de este curso
es cinemática del continuo. Y aquí varios se van a poner a pensar, bueno, este cuate nos quiere volver a repetir el curso de cinemática que llevé en el tercer semestre, ¿no? Es cuando deben de llevar cinemática, o es en el segundo, ustedes corríjanme. Tercero, sí, profe. En el tercero, muy bien, muchas gracias. Muy bien, ¿cuál es la diferencia de la cinemática que les enseñaron en básicas con la cinemática que ahora les voy a enseñar? No hay ninguna diferencia en concepto. Lo que vamos a hacer es avanzar un poco con respecto a la cinemática que ya les presentaron en básicas. En básicas quedamos que siempre les hablaron de cuerpos rígidos. Y en este curso, en lugar de llamarse mecánica del medio continuo, podría hablar de mecánica de cuerpos deformables, ¿sí? Entonces, este curso lo que se orienta es a presentar las bases para explicar el comportamiento de los cuerpos deformables, los cuales vamos a definir para poderlos conceptualizar, los vamos a definir como medios continuos. Muy bien. Entonces, en el caso de que nosotros estemos hablando de cuerpos rígidos, muy bien, para analizar el movimiento de un cuerpo rígido, pues basta seguir su centroide, ¿no? Simplemente necesitamos un vector que vaya describiendo la posición en el espacio del centroide del cuerpo rígido. Muy bien. Pero ahora, entonces, primero estábamos hablando de un cuerpo rígido. Este teléfono lo conceptualizamos como un cuerpo rígido. Para muchos casos, pues no hay problema manejarlo así. Pero ¿qué pasa en el momento que impacta este cuerpo a gran velocidad con cualquier superficie? En ese momento deja de ser un cuerpo rígido. O el fin de semana nos ponemos a jugar con globos con agua, tenemos todavía pasatiempos sencillos como ese, y entonces empezamos a jugar con globos llenos de agua, y entonces lanzamos el globo. ¿El globo se comporta como un cuerpo rígido al momento que se mueve? Pregunto a ustedes. Nada más hay dos respuestas, ¿sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Pues no. No. Ustedes lo avientan y el globo se va haciendo todo para un lado y para el otro, se va deformando. Entonces ahí entendemos perfectamente el concepto de un cuerpo deformable. Entonces piensen en cada molécula de agua. Mejor, quedamos que no íbamos a hablar de la estructura atómica o molecular del cuerpo. Entonces, más que una molécula de agua, piensen en una diferencial de volumen de agua dentro del globo. Al irse moviendo el globo, al lanzarlo y irse deformando el globo, ¿qué pasa con el agua que está al interior del globo? Pues también se va moviendo, va cambiando su posición con el tiempo. Entonces, toda partícula que analicemos al interior del globo cuando nosotros la lanzamos, va a tener dos cambios. Un cambio por efecto del movimiento del propio globo. O sea, tenemos el cuerpo, se va moviendo y entonces hay un cambio de posición por efecto del movimiento del cuerpo. Y hay otro cambio de posición por efecto de la deformación que va sufriendo el cuerpo. Entonces tenemos que considerar esos dos. Muy bien. Esto nos va a llevar a tener que definir ahora, analizar el comportamiento, analizar el movimiento con dos bases. Una base fija, ¿sí? Y una base que se va moviendo con el cuerpo. Entonces vamos a empezar a hablar de descripciones materiales y espaciales. O sea, cuando yo describo un fenómeno, el que sea, cualquier fenómeno, el que ustedes quieran en este momento, yo lo puedo hacer refiriéndome nada más al espacio. Entonces yo digo, el cambio de la temperatura en el cuarto en el cual me encuentro ahorita dando la clase, pues está dado por el tiempo y por la posición. Muy bien, perfecto. Estoy refiriendo la temperatura respecto a un sistema coordenado que puedo poner en donde se me antoje dentro de esta ubicación, dentro de esta zona geográfica que he llamado habitación, ¿sí? Lo mismo podrían pensar ustedes. Esa es una. Pero ahora, para este cuerpo que yo voy a poner en diferentes lugares en la habitación, tendría también que definir cómo cambia su temperatura.
Entonces, para eso, tendría que referirme a cada una de las partículas que integran este cuerpo y entonces relacionar el cambio de temperatura de esas partículas para el cuerpo y para la posición que el cuerpo guarda dentro de la habitación en donde estoy analizando o dentro de la zona geográfica en donde estoy analizando el fenómeno. Entonces, vamos a hablar de descripción y de coordenadas lagrangianas, coordenadas de Lagrange a partir de este momento, que son coordenadas materiales, y coordenadas eulerianas o coordenadas de Euler o coordenadas espaciales. No les espanten, los términos no simplemente son formas de manejar las cosas, de poder referir las cosas de una manera muy sencilla. Y vamos a definir un concepto nuevo que en realidad desde la perspectiva del cálculo ustedes lo conocen, pero ahora lo van a empezar a conceptualizar físicamente qué representa, que es la derivada material. La derivada que representa físicamente, razón de cambio de una propiedad, o con la posición o con el tiempo, ¿no? Esa es la derivada, ¿sí? Razón de cambio. Puede ser de la velocidad, puede ser de la temperatura, puede ser de la densidad, puede ser de los esfuerzos, de la deformación, etcétera, ¿sí? Muy bien. Y con eso vamos a empezar a hablar de ciertos operadores, ¿sí? El operador gradiente ustedes desde luego que lo conocen desde su curso de cálculo vectorial, por lo menos en mis tiempos así se llamaba, era Matemáticas 3 y así se llamaba el curso. Pero entonces ahora vamos a ver la forma de operar este curso para el caso de la divergencia o el producto nabla punto, que es lo que normalmente decimos, el rotacional nabla cruz, ¿sí? Y el laplaciano, ¿sí? Nabla, muchas veces hablamos de nabla cuadrado, ¿sí? Muy bien, perfecto. Entonces iniciamos. Muy bien. Muy bien, todos estos temas son los que vamos a ver todos estos subtemas, todos estos conceptos son los que vamos a ver dentro de este tema. Muy bien. Muy bien, todo esto de la cinemática del continuo, ¿qué nos permite? Nos da la pauta para poder describir la deformación de un cuerpo. Eso es parte de lo que pretendemos en este curso. Entonces, el tema de cinemática es fundamental para lo que posteriormente vamos a venir describiendo, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestro curso de cinemática y nosotros tenemos una partícula, ¿con qué describimos el movimiento de esa partícula? Con un vector en función de posición y del tiempo. Si son dos partículas, son 3 o son n, pues van a ser n vectores, ¿sí? R1 es la descripción de la posición de la partícula 1 en función del tiempo. R2, la descripción de del movimiento de la partícula 2 en función del tiempo. R3 es la descripción del movimiento de 3. Rn, la descripción del movimiento de la partícula enésima. Aquí va una pregunta. ¿Podremos seguir el mismo concepto para describir el comportamiento de un medio continuo? O sea, podremos tomar cada elemento diferencial, definir un vector para ese elemento diferencial y ese vector describirlo en función del tiempo y entonces decir cada partícula cómo se va moviendo. ¿Ustedes qué me dicen? A ver, voy a cambiar un poco aquí. A ver, ¿se podrá o no se podrá? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Quién se anima a hablar? A ver, Bueno, Daniel Moreno. A ver, sí, dígame usted. Yo pienso que sí se pueden ocupar, pero también tendríamos que tomar otros, justamente como otra variable de referencia, ¿no? También respecto a la posición. Muy bien, ahí está, fue Raúl, ¿verdad? El que habló. Así es. Sí. Muy bien, ahí está la postura de Raúl. ¿Alguno más que quisiera, pues,
expresar qué es lo que considera que va a pasar aquí, ¿se puede usar la misma forma de describir ahora que tenemos un medio continuo? Yo creo que sí, profesor. Muy bien, a ver. Ahí les voy con un primer comentario. O una segunda pregunta, no es comentario, es pregunta. Por definición, ¿cuántas partículas integran un medio continuo? Por definición. ¿Quién me dice? N partículas. Infinitas. N partículas, cuando N tiende a... Infinito. Infinito. Entonces, tener un infinito número de vectores, matemáticamente, ¿qué les parece? ¿Está bien o está mal? Aterrador. Es mucho. ¿Es factible, no es factible? ¿Va a ser muy complicado? ¿Cómo lo ven? Muy complicado. Muy Poco complicado. factible. Exactamente. A ver, podríamos pensar en hacer lo mismo que hacíamos en cinemática del continuo, o sea, tomar un vector en función de tiempo e ir describiendo cada una de las partículas. Muy bien. Pero en un medio continuo tenemos un infinito número de partículas, que significa entonces infinito número de vectores. Entonces eso no es razonable. Entonces no podemos usar la misma metodología. Pero aquí hay una conceptualización que nos puede ayudar, ¿sí? Bueno, aquí está como para cada uno vamos teniendo un vector. Muy bien, era lo que habíamos dicho, ¿sí? Esto también es parte de la explicación, ¿sí? Del análisis partícula a partícula, ¿sí? Pero ahora tenemos un medio continuo, ahí está el medio continuo. No van a ser n, bueno, podríamos decir son n partículas, pero el problema es que n tiende a infinito. Entonces no lo podemos describir así. Y además aquí podemos usar otra cosa. Muy bien. Cada partícula está descrita por una posición en el espacio. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, yo podría decir en un momento dado que la partícula 2 es vecina de la partícula 1, la partícula 3 es vecina de la partícula 2, que la partícula n es vecina de la partícula n-1, etcétera. Muy bien, pero aquí, entonces, lo que vamos a tener es que un número infinito de partículas nos da un número infinito de relaciones de posición entre las partículas, ¿sí? Y entonces, si estamos en un medio continuo, describir como lo habíamos hecho para partículas independientes no resulta factible, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A esto es a lo que yo quería llegar, a esta imagen. Muy bien. Tenemos un medio continuo. Muy bien. Cada partícula, por ejemplo, la partícula P, ¿con qué la describimos? Con un volumen diferencial. Y la partícula P representa o está descrita por sus coordenadas a un tiempo en particular. O sea, no puede haber dos partículas en la posición de P al mismo tiempo. Ni P puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿sí? No sé si queda la idea. Conceptualmente, ni dos partículas pueden estar, ni dos partículas pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo, ni una partícula puede estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Entonces hay una relación única de la partícula con la posición que ocupa a un tiempo en particular. No sé si está la idea. Hay una relación única de la posición de las coordenadas de la partícula para un tiempo t definido. Entonces, ¿qué les parece a ustedes si nombramos a todas y cada una de las partículas, de los elementos diferenciales que forman este cuerpo, al cual hemos definido como medio continuo?
¿qué les parece si todas y cada una de esas partículas, de esos elementos diferenciales, los describimos por su posición que ocupan a un cierto tiempo? Ese tiempo, ¿cómo lo vamos a llamar? Tiempo de referencia. Y normalmente en este curso lo voy a indicar con T subíndice 0. Entonces, esta coordenada que he descrito con una X mayúscula, ¿sí?, va a ser llamada coordenada material o coordenada lagrangiana. Y a partir de ese momento, es el nombre de la partícula. Nosotros tenemos varias formas de que somos descritos ante la sociedad. La primera forma, la más usual, ¿cuál es? Es nuestro nombre. No importa el tiempo que pase, no importa lo que suceda, bueno, en teoría nuestro nombre se mantiene, ¿sí? Ahora ya con los cambios que hay en la sociedad, ya luego ya no sé si esa explicación es válida. Pero bueno, vamos a considerarla como válida. Un segundo término que se va a mantener durante nuestra vida, por ejemplo en México, es nuestro CURP. Nuestro CURP es, por decirlo así, nuestra coordenada de nacimiento, nuestro descriptor unívoco para toda nuestra vida. Muy bien. Tenemos otro descriptor para nosotros a partir del momento en que ingresamos a la universidad. ¿Cuál es? Es nuestro número de cuenta. Por ejemplo, mi número de cuenta cuando entré en el bachillerato hace muchos, muchos años es 71-17746-3, ¿sí? Entonces, si ahorita yo quisiera hacer un doctorado en filosofía para la universidad, sigo teniendo el mismo número de cuenta. Esa es mi coordenada material para la universidad. Es el descriptor de, vamos a decir, de mi persona ante la universidad, sin importar el tiempo que pase y sin importar en qué escuela me inscriba o en qué escuela esté, ¿sí? Muy bien. Entonces, el descriptor, la coordenada material es la coordenada de nacimiento, es el descriptor de nacimiento. Entonces, cada partícula en este medio continuo es evidente que tiene una coordenada material. Para poder hablar de esas coordenadas, lo primero que necesitamos es definir, tener un sistema coordenado. Aquí está X1, X2 y X3. Entonces, esa X mayúscula nos representa la coordenada material o lagrangiana. Entonces, ¿qué es? Dice aquí, posición del elemento diferencial de B de interés del medio continuo en un tiempo de referencia o inicial, T0. Muy bien, perfecto. Al pasar el tiempo, ¿sí?, ¿qué va a pasar con el cuerpo? El cuerpo puede cambiar de posición. ¿Y qué va a pasar con esta partícula P? Va a cambiar de posición. Muy bien. Entonces, al cambiar de posición esta partícula P, ya no le vamos a llamar a la nueva posición, ya no es la coordenada material, sino ahora va a ser una coordenada en el espacio, representa una coordenada en el espacio a la cual le vamos a llamar con letras minúsculas, o sea, va a ser X minúscula y le vamos a llamar coordenada euleriana o coordenada espacial. Muy bien, regresándonos un poco a lo que habíamos visto anteriormente. Muy bien. La coordenada material, me regreso un poco para ser congruente con lo que está escrito, la coordenada material representa la posición en el espacio que ocupa la partícula P para el tiempo T0. Para que esta partícula exista, para que tenga sentido definir a la partícula P, debe de estar dentro del medio continuo. ¿Tendría sentido definir una partícula P? No sé si se ve dónde está el cursor ahorita. O sea, lo que estoy marcando es una posición fuera del medio continuo. ¿Tendría sentido definir esa partícula? No, porque no tiene existencia física. Entonces, para que yo defina un elemento, una partícula, pues tiene que pertenecer al medio continuo, ¿sí? Entonces, P corresponde al medio continuo. Voy a hacer un pequeño, voy a cerrar el micrófono.
Muy bien. Bueno, continúo porque aquí el sonido ambiental luego se pone medio complicado. Entonces, ¿qué representa la coordenada material o coordenada lagrangiana? Representa la posición espacial, o sea, X, la posición espacial de la partícula en el tiempo de referencia. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Ustedes me dicen, ¿no? Muy bien. No, profe. Muy bien. Entonces ahora voy al siguiente punto, a las coordenadas eulerianas, aquí. El medio continuo en el tiempo cero tiene la forma de la izquierda. En el tiempo t mayor que el tiempo cero, ¿sí? O sea, aquí dice diferente. Yo más que diferente hablaría de mayor. O sea, es un tiempo, t0 es el tiempo de referencia. Entonces, más adelante en el tiempo, o después de t0, el medio continuo se va moviendo. Pensemos que el medio continuo es el globo. Esta era la forma del globo cuando lo lanzamos y esta forma de la derecha es el globo cuando se va moviendo, ¿sí? A través del aire, ¿sí? Muy bien. La partícula P, ¿qué pasó? Se mueve con el medio continuo, o sea, se tuvo que haber movido de la posición en T0 a la posición en T, ¿sí? Entonces, esta nueva posición de la partícula T, ¿cómo la vamos a indicar? Bueno, ya no con la X mayúscula. La X mayúscula era la posición que tenía la partícula P en el tiempo de referencia. La X minúscula es la posición que ocupa la partícula para cualquier tiempo. Podríamos verlo diferente, yo diría en términos particulares, mayor que el tiempo de referencia. P' es la misma partícula, pero ahora ocupa una posición diferente en el espacio porque el tiempo es diferente del de referencia. Muy bien. Entonces, ahora, esta coordenada X, entonces, ¿cómo la llamamos? Coordenada espacial o coordenada euleriana. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, para toda T, para todo tiempo diferente del tiempo inicial, ¿cómo refiero la posición de la partícula a través de su posición en el espacio o coordenada euleriana? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la partícula pasa de la posición inicial a una posición en el tiempo t? Se desplaza, ¿no? Ahí tenemos. No sé si queda claro el vectorcito de desplazamiento. La posición original está dada por X mayúscula. La nueva posición está dada por X minúscula. ¿Sí? El desplazamiento está dado por X, T. O sea, el desplazamiento es función de ¿quién? Es función de la partícula que tenía originalmente una posición descrita con X mayúscula o coordenada lagrangiana y del tiempo. ¿Hasta ahí queda claro el concepto? Sí, profesor. Profesor, dígame usted. Y bueno, por ejemplo, esto solo es para un diferencial de volumen, pero ¿cómo sabemos? O sea, ese diferencial de volumen solo va a describir una parte del continuo, ¿no? Así es. Entonces lo que necesitan ustedes es una función, ¿sí? O sea, así como tengo U de X, T, lo que voy a tener que generar es una función de desplazamiento que me dice cómo a todas y cada una de las partículas de este cuerpo pasan de la posición inicial a una posición para un tiempo t cualesquiera, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es tener que generar un campo de desplazamientos en función de posición y de tiempo. No sé si está la idea, ¿sí? Entonces, sí. Lo que necesito es ahora, aquí tengo un vector, función de posición y tiempo. Lo que necesito es una función, ya no un vector para una partícula, sino una función que es un campo de desplazamientos general. Aquí entonces
Aquí el concepto está muy sencillo, pero me quiero adelantar un poco. A ver, a final de cuentas, ustedes, voy a volver a hacer un cierre aquí del micrófono, un segundo. Muy bien. A ver, entonces, vectorialmente es muy sencillo. Yo digo, la posición final es igual a la posición inicial más un vector de desplazamiento, ¿sí? Pero entonces lo que voy a necesitar es describir todo el medio continuo. Entonces, esto no van a ser escalares, ¿sí? O sea, la posición inicial, pues ya está definida. O sea, yo tengo entonces, voy a decir, la posición final, o sea, la coordenada lagrangiana, euleriana, es igual a la posición inicial o coordenada lagrangiana más una función de vectores de desplazamiento, más un conjunto de vectores de desplazamiento que me indican para cada partícula cómo se fue moviendo. Entonces, no son constantes, sino esto es una función, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, si yo voy siguiendo a este vector de desplazamiento, lo que voy a tener es, con esta X tengo una ecuación de trayectoria. O sea, por ejemplo, yo aquí tengo la posición inicial y la posición final, pero esta P pues puede haberse movido por muchos lados antes de llegar a su posición final. Entonces, lo que yo tengo que hacer primero es decir, la posición final o la posición en T es una función de la posición inicial y del tiempo. Entonces son funciones, no es una simple suma de vectores, sino son funciones las que estoy ahí manejando, ¿sí? Muy bien. Entonces, a ver, aquí viene una pregunta. ¿Qué pasaría si lo que yo tengo es un cuerpo rígido? Me voy a regresar, si quieren, un poquito a esto, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo un cuerpo rígido? Sé que es un poco difícil visualizar esto tan rápido, pero vamos a intentarlo. Yo tengo un cuerpo rígido. Piensen ustedes aquí en dos partículas dentro de este cuerpo, ¿sí? Si tengo un cuerpo rígido, el movimiento de esta partícula P y el movimiento de una partícula Q que yo ponga aquí en cualquier otro lado del cuerpo, ¿cómo va a ser al moverse el cuerpo? Hablo de un cuerpo rígido. Entonces, tienen ustedes un cuerpo rígido y definen dos partículas en ese cuerpo rígido. Al moverse el cuerpo rígido, los vectores de desplazamiento, ¿cómo van a ser en un cuerpo rígido? No van a cambiar, ¿no? No, o sea, van a ser los mismos. O sea, a ver, piensen ustedes así. Tengo el cuerpo rígido, no sé si se ve el teléfono. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo pongo mi sistema, mi origen, donde ustedes quieran, no importa. Pero defino dos partículas. Aquí, por ejemplo, donde está la cámara es una partícula y aquí donde está la marca es otra partícula. ¿Sí? Muy bien. O, por ejemplo, el vértice aquí superior es otra partícula. Cuando yo muevo el cuerpo rígido, está en una posición inicial y lo muevo, muy bien. El vector de desplazamiento de esta partícula, de este elemento y de este elemento, ¿cómo van a ser los vectores de desplazamiento? Los ¿Cómo mismos. son? Son los mismos. Entonces, ¿qué pasa si ustedes sacan el gradiente del vector de desplazamientos? ¿Cómo va a quedar el gradiente? El gradiente, ¿qué es? Es la razón de cambio con respecto a la posición. Desde un punto de vista de mi referencia, de mis coordenadas, ¿sí? Desde un punto de vista de mis coordenadas, estaba al revés el teléfono, esta posición es diferente de esta y es diferente de esta. Representan tres partículas diferentes. Cuando el cuerpo se movió, el vector de desplazamiento fue el mismo para este y para este. Por lo tanto, la razón de cambio de los vectores de desplazamiento, eso es el gradiente. ¿Cuánto vale? El gradiente del vector de desplazamiento
en el caso de un movimiento de un cuerpo rígido, ¿cuánto vale? 0, ¿no? 0, desde luego. Entonces, esto ya nos permite entender cómo es el movimiento. O sea, si el gradiente de un cuerpo, o sea, tenemos un cuerpo, un medio continuo, ese medio continuo lo analizamos en una posición inicial, en una posición final, y resulta que los vectores de desplazamiento de todas las partículas de ese medio continuo son iguales, lo que nos está diciendo es que ese medio continuo en este desplazamiento se comportó como un cuerpo rígido. Su gradiente, la razón de cambio de posición en el tiempo, o sea, todos los vectores de desplazamiento fueron iguales y la razón de cambio entonces, o sea, el gradiente fue 0. Entonces, ya vemos que en el caso del análisis de un medio continuo, el simple operador gradiente nos va a dar información de qué pasa con ese medio continuo. Si el gradiente es diferente de 0, entonces lo que nos está diciendo es que probablemente haya una deformación. ¿Por qué probablemente? A ver, tengo de nuevo mi medio continuo. Sigue siendo, lo sigo describiendo como un cuerpo rígido. Si quieren, aquí lo pongo. Pero ahora lo que voy a hacer es no que se desplace, sino de que gire. Está girando. No sé si queda clara la idea de que está girando el medio continuo. O sea, lo tengo aquí y gira con respecto a una cierta referencia. Ahí está, ahí giró. Muy bien. El desplazamiento de todas las partículas va a ser igual. O sea, el desplazamiento, vuelvo a pensar en lo mismo. Tengo la cámara, tengo por aquí andaba, por aquí se ve más o menos la marca, y tengo el vértice, por ejemplo, superior. Entonces, giro esto. ¿Se desplazan exactamente igual todas las partículas? No. Si fuera por desplazamiento angular, no va a depender de... Va a depender de qué. O sea, el vector de desplazamiento no es el mismo, pero se puede escribir a través de qué? A través de una rotación, ¿sí? O sea, a final de cuentas, lo que va a cambiar en el desplazamiento de cada una de las partículas es vamos a decir, la posición que ocupan con respecto al eje de rotación, al centro de rotación, ¿sí? Entonces, se va a poder, en este caso, los vectores de desplazamiento no son iguales. El gradiente no va a ser 0, pero lo que vamos a obtener está dado a partir de un operador que ustedes conocen, que es el rotacional. O sea, lo que nos va a decir es que va a haber una rotación, va a haber un giro. El cambio de posición es simplemente un giro del cuerpo. Entonces, primera cuestión. Al usar funciones de desplazamiento y usar el operador nabla, o sea, el operador gradiente, podemos saber si hay deformación, si simplemente es traslación, si lo que tenemos es una simple traslación de un cuerpo rígido, pues ya sabemos que el gradiente es 0. Pero si lo que nos da es simplemente lo podemos dar como el radio por el cambio, vamos a ir por el ángulo que estamos rotando, entonces, si bien el gradiente no es 0, lo vamos a poder describir a través de otro operador, que es el rotacional. Entonces, en términos generales, lo que vamos a usar es que para saber qué pasa con este medio continuo al momento de que se desplaza, bueno, lo que vamos a usar para analizar ese desplazamiento, para saber qué está pasando con ese desplazamiento, es el operador nabla, ¿sí? Si nabla es igual a 0, lo que vamos a tener, nabla de U es igual a 0, lo que vamos a tener es que es el movimiento de un cuerpo rígido, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, si nosotros, por ejemplo, sacamos la razón de cambio, ¿sí? De la posición, hacemos el determinante. J es el determinante, ¿no? De la razón de cambio de XY
con respecto a XJ, XY, parcial de XY con respecto a XJ, ese es el gradiente, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, aquí ya me está llevando a la explicación por otro lado, ¿sí? Si yo tengo que la posición final es igual a la posición inicial más el vector de desplazamientos, podría yo hacerlo al revés. Partir de la posición final y a partir de la posición final describir cuál es mi posición inicial. Entonces, ¿qué podría yo hacer? Yo digo, posición final es posición inicial más desplazamiento, ¿sí? Más campo de desplazamientos. Muy bien. Entonces, lo puedo ver como un simple despeje en vectores, pero es un concepto que va más allá. Entonces, yo puedo decir, la posición inicial es igual a la posición final, ¿sí? La X euleriana menos el vector o el campo de desplazamientos. Nada más que aquí hay un problema. ¿Cómo habíamos definido originalmente el desplazamiento? Lo definimos hacia adelante, si quieren verlo así. Yo dije, la posición final, que es X minúscula, es igual a la posición inicial, el vector en morado, más el vector de desplazamiento, que es el vector en café. En cambio ahora, lo que yo tengo es la posición final, ¿sí? O sea, parto de la posición final y quiero saber cuál es la posición inicial. Entonces, tengo que la posición inicial va a ser igual a la posición final menos el campo de desplazamiento. Pero ahora el campo de desplazamiento se tiene que dar con respecto a la posición final. ¿Y la posición final en qué coordenadas estaba dada? En coordenadas espaciales, ¿sí? Entonces, realmente fue un simple despeje el pasar de esta función en que nos lleva a conocer la posición final o esta función que nos lleva a conocer la posición inicial. La pregunta es un simple despeje o es un cambio de concepto? ¿Ustedes qué me dicen? Es un simple despeje. Es un cambio de concepto. Es un cambio de concepto. ¿Por qué? Porque aquí el campo de desplazamientos están en una base material y aquí el campo de desplazamientos están en una base espacial. O sea, lo que tengo es una función inversa, ¿sí? Va a existir función inversa siempre que el jacobiano del gradiente de esta parcial de XY en XJ sea diferente de cero. En ese momento existe una función inversa. Eso es razón suficiente y necesaria para que garanticemos la existencia de esta función inversa. O sea, la función que tenemos nosotros que nos permite pasar de la posición inicial a la posición final está descrita aquí, en coordenada, en una base material. La función inversa está descrita en una base espacial. Esto me lleva a dos conceptos para terminar el día de hoy. Las propiedades asociadas a este medio continuo, se pueden describir para la posición, vamos a decir, para la base original, para la referencia original, para la referencia material, o sea, las posiciones o las características asociadas al medio continuo las describimos para el descriptor inicial, que es la base material, o las podemos describir para la posición en el espacio, las podemos describir en el espacio. O sea, la temperatura la podemos describir para cada una de las partículas sin importar dónde se encuentren en el tiempo. O las podemos definir no para la partícula, sino para el espacio en el cual puede estar la partícula en un tiempo cualesquiera. Yo sé que está medio enredado esto, pero a ver si queda entendido. O sea, las funciones, ¿sí? Las podemos describir en forma material y en forma espacial. En este caso,
¿Cómo le llamamos para lo que estábamos haciendo? Hablamos de funciones inversas. En este caso, tenemos la función de trayectoria que nos dice qué posición ocupará la partícula para cualquier tiempo y cualquier posición inicial de la partícula. O nos dice cuál es la partícula que estamos nosotros analizando o a qué partícula corresponde o a quién nos referimos si nos encontramos en un tiempo t cualesquiera mayor de t0 en una posición definida de manera espacial llamada xy. Y entonces esta posición inicial la damos como la posición final menos el desplazamiento que haya tenido la partícula. Muy bien. Hasta ahí todas las dudas que ustedes quieran. Vamos a ver Muy bien. Esta la voy a dejar. Con esta diapositiva voy a terminar, porque me permite concluir. Muy bien. Para poder describir qué pasa con un cuerpo, podemos usar coordenadas materiales, podemos usar coordenadas espaciales. Si el movimiento es muy pequeño en el cuerpo, todo el análisis lo podemos hacer en coordenadas materiales. Por ejemplo, en un sólido, pues los desplazamientos de las partículas normalmente son muy pequeños. Entonces, todo el análisis lo podemos hacer en coordenadas materiales. En un fluido, la partícula se va moviendo, se desplaza a grandes distancias en el tiempo. Entonces, normalmente en un fluido, la descripción la tenemos que hacer en coordenadas espaciales. Normalmente, ¿cuáles son mejor, las materiales o las espaciales? Ninguna es mejor. Simplemente lo que tenemos que decir es que la descripción material y la descripción espacial son complementarias, o sea, nos permiten referir a la partícula y saber qué está pasando con ella, o sea, referir a la partícula y saber qué está pasando con ella en cualquier tiempo, ¿sí? Esa es la cuestión. Entonces, ¿podemos usar solamente coordenadas materiales? Pues sí, si analizamos un sólido y en una deformación elástica, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, puede ser que describamos en el espacio, entonces normalmente vamos a hacerlo con espaciales. En términos, en concepto general, la descripción es complementaria, ¿sí? Vamos a decir, el usar ambos conceptos nos permite describir lo que está pasando con cualquier partícula que constituya un medio continuo en cualquier tiempo, ¿sí? Muy bien. Entonces, ambas descripciones, materiales y espaciales, son complementarias, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de una ecuación de trayectoria y la referimos en coordenadas lagrangianas o materiales, pero también podemos tener esa función inversa de la trayectoria. En el caso de la función inversa de la trayectoria, la describimos en coordenadas como en coordenadas espaciales. Para que exista esta función inversa, el jacobiano, ¿sí? El jacobiano, que es el determinante del gradiente de la función X, ¿sí? De la función desplazamiento o de la función trayectoria, para ser más precisos, debe de ser diferente de cero. En el momento en que el jacobiano es igual a cero, no existen funciones inversas y estamos describiendo un comportamiento que es no factible. No sé si estamos de acuerdo con eso. Lo podemos dejar ahí. Ya los hice bolas lo suficiente. A ver. González Romero Luz, ¿se entendió? Solo tenía una duda. A ver, dígame usted. Si pudiera repetirme otra vez qué era coordenada material. Muy bien, a ver. Me regreso bastante, a ver, aquí donde empiezan las definiciones. A ver. Muy bien. A ver, déjenme ver si hay, aquí está. A ver. Entonces, la coordenada material es el descriptor de todos los elementos que constituyen la partícula. Para que ese descriptor exista, debemos de definir entonces cualquier partícula
que está dentro de los límites del cuerpo. O sea, yo no puedo hablar, no puedo referir una coordenada material que pertenece fuera de la partícula. No sé si estamos de acuerdo entonces. Lo que yo voy a hacer es, a cada partícula del cuerpo le voy a dar un nombre, le voy a dar una referencia, le voy a dar vamos a decir, una forma de describir, un descriptor que es válido en cualquier tiempo y en cualquier posición en el espacio. Ese descriptor, ¿cómo lo llamo? Coordenada material o lagrangiana. Entonces, vamos a suponer que tienen ustedes este medio continuo que está aquí en amarillo marcado, ¿no? Tiene una cierta superficie límite, ¿sí? Muy bien. Si yo me refiero a una posición que está fuera del límite, vamos a ir fuera de la superficie del medio continuo, refiero entonces a cualquier partícula fuera de este medio continuo, ese término no existe. No estoy refiriendo a una partícula real. Para poder referir, para poder describir cualquier partícula del medio continuo, es lógico, esta tiene que estar dentro del límite, dentro de la superficie límite del medio continuo. Entonces, ese descriptor inicial lo llamamos coordenada material o lagrangiana. Ahora, si nosotros ahora, al pasar el tiempo resulta que el cuerpo se mueve, se deforma, etcétera, entonces tendremos que describir la posición del cuerpo, la posición de la partícula, pero ahora ya no considerando la condición inicial que se había definido para un tiempo de referencia, sino ahora para un tiempo t cualesquiera que es mayor, ¿sí?, que el tiempo de referencia, ¿sí? Entonces, a la nueva posición que ocupa la partícula, ¿cómo le llamamos o cómo la describimos? Como una coordenada espacial o euleriana. Esta nueva posición P' y P son la misma partícula. La única diferencia es que P era la posición que ocupaba, estaba dada por la coordenada X y era la posición que ocupaba en un tiempo T0. P' está en una coordenada X minúscula para un tiempo T. ¿Cómo es X minúscula con X mayúscula? Son diferentes, ¿sí? Entonces, la coordenada espacial nos permite localizar las diferentes posiciones que va ocupando la partícula al irse desplazando, al irse moviendo, ¿sí? Entonces, se va moviendo el cuerpo, se va moviendo la partícula y ahora la posición que describe a esa partícula ya no se llama coordenada lagrangiana, se llama coordenada euleriana. No sé si esa era la pregunta. Sí, muchas gracias. Bien. ¿Qué más dudas, qué más inquietudes tienen ustedes? ¿No hay dudas? ¿Seguros? Bueno, si no hay dudas, yo sé que sí hay dudas, pero lo vamos a ver, dígame, Emilia, por favor, Valdés. Yo tenía una pequeña duda, no tanto de lo que nos está enseñando ahorita, sino de las grabaciones de las clases para Sí. poder dar un repaso. ¿Dónde las Sí. podemos encontrar? Mire, lo que estamos haciendo es una liga hacia Classroom y de esa liga es donde ya se pueden accesar a los videos, ¿sí? Entonces, déjenme checar nada más que estén ya activas, o sea, es un canal de YouTube, vamos a decir, particular para lo que es la clase, para que ahí ustedes puedan revisar. Normalmente el vaciado de las clases se hace semanal, no se hace clase por clase, se hace semanal. Entonces, en este caso debería de estar ya la clase del miércoles de la semana pasada, que me parece que es cuando empecé a grabar. La de lunes de la semana pasada no la grabé. Las dos clases de esta semana estarán hasta por ahí del viernes o el sábado ya en el sistema. No sé si con eso doy respuesta a su inquietud. Sí, ya nada más checar los próximos días a ver si ya está activa la liga. Así es, exactamente, por favor. Así es, Emilia, por favor. ¿Sí? Es que ahorita no tengo duda, pero tal vez cuando lo esté revisando me salgan dudas y pues sí. ahí lo puedo checar. Yo sé que les van a salir dudas.
Ahorita los agarré fuera de la base y todos, entre que se durmieron, entre que se perdieron y ya están pensando mejor en el desayuno. Tienen toda la razón. Esto lo necesitamos ver una vez, otra vez y otra vez hasta que quede bien claro. Es muy sencillo, pero luego se hace uno bolas. ¿Sí? Muy bien. Raúl, ¿usted tenía alguna pregunta? Bueno, ya no escuché bien lo que dijo la compañera, pero me parece que ya llegó el link. Ya Ajá. está en el teléfono, pero lo abrí, pero nada más dice que está arriba, o sea, que ya subió el video, pero no me abrió nada. Bueno, déjeme checarlo, déjeme intentarlo yo y vemos a ver dónde está el problema, ¿sí? Por eso es bueno la que ustedes me vayan diciendo los problemas. Muy bien, entonces yo lo checo de aquí al sábado y por favor ustedes viernes o sábado revisen y si no el lunes vemos dónde está el inconveniente. Me acuerdan, no digo que iniciando la clase, pero sí a lo mejor media hora después de iniciar, que retomemos el punto, porque normalmente media hora después de iniciar están todos, ¿no? Ahorita ya algunos se salieron y al inicio de la clase pues muchos no están presentes. Entonces así lo hacemos, Raúl, me hace usted favor de recordarme el lunes, por favor, ¿sí? Bueno, profesor. Bueno, muy bien. Profesor, dígame usted. La tarea que queda pendiente es de las que ya está subidas en la plataforma, ¿verdad? No. De esas, las que están en la plataforma deben de ser las del semestre anterior. La de este semestre apenas la vamos a subir. Aguas, ¿eh? Deben de ser las tareas del 22, ¿sí? Voy a hacer que bajen todas las del 22 para que no les cause problemas, Raúl. ¿Sí? Ok, entonces Muy ¿no bien. van a subir más? ¿O? Sí, vamos a subir, vamos a ir tarea por tarea, pero eso será, en esta semana ya debe de subir la primera tarea. Se debe de subir la primera tarea. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ok. Bueno, pues ahora sí, a desayunar, ¿qué falta hace? Pásenla bien, tengan una buena continuación de semana y un excelente fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Hasta Igual, luego. profesor. Muchas gracias. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Dejo de grabar aquí. Una pregunta, profesor. Sí, dígame usted.